Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a terminar el capítulo 2, finalmente. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 17, si no me equivoco, al 24. Hicimos 2 horas de clase. Ahorita pues vamos a tratar de terminarlo todo pronto, no tardarnos tanto como la vez pasada. Van a ser del 25 al 29. En los versículos 17 al 24 vamos a leerlos rápidamente. Ustedes van a escucharlo en el audio, que todavía no he pasado porque está pesado. Terminó saliendo un poquito más pesado de lo que soporta WhatsApp, entonces por eso no lo he podido enviar. Entonces estoy viendo cómo lo puedo comprimir para podérselos enviar. Pero bueno, ya que lo tengan, ustedes escuchan el audio pasado y se van a dar cuenta o van a ver todo lo que estuvimos hablando en estos versículos, que son 7. Aquí dice: tú tienes el sobrenombre de judío. Recordamos que el capítulo 2, Pablo está hablando a los judíos, está hablando al pueblo de Israel, está condenando su hipocresía, está condenando cómo es que ellos juzgaban a los gentiles, pero hacían lo mismo por lo que juzgaban a los gentiles, lo cual Pablo dice es algo hipócrita. Ellos le decían: no sean idólatras a los gentiles, y ellos eran idólatras. Y por eso empieza en el capítulo 2, versículo 1, les dice eso, les dice que en lo que juzgan ellos también terminan siendo condenados. Por medio de la misma ley que ellos están usando para condenar a los gentiles, se estaban condenando a ellos mismos. El tema de este capítulo 2 es el juicio de Dios. ¿Sí? Veíamos desde el capítulo 1 la culpabilidad del hombre, para lo cual a lo mejor el judío decía: pues gloria a Dios que me sacó de entre esas naciones paganas, esas naciones reprobadas, y nos dio la ley para juzgarlos a ellos. Y entonces Pablo les dice: esa misma ley que les dio Dios también los condena a ustedes. Es una ventaja para ustedes, sin embargo los condena. También ustedes tienen que cumplirla. Ustedes también tienen que, si no, pues de nada les sirve tener la circuncisión, tener la ley, que de hecho eso es de lo que va a hablar ahorita. Tener la palabra de Dios. O sea, es una gran ventaja el tener este conocimiento, pues ellos tenían más conocimiento que las naciones, que las demás naciones, que las naciones gentiles. Es algo que también, que se regresa a esto que hablábamos de la Biblia. En aquel entonces nadie tenía la palabra de Dios más que Israel. Israel era el único que tenía la palabra de Dios. Ellos tenían, en el capítulo 3, los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Era una nación privilegiada. Entonces, por eso nos habla aquí en el versículo 19 que ellos eran luz para los que están en tinieblas. Luz hablando de revelación. Ellos eran los que tenían conocimiento. Ellos habían sido los que se les había dado esa iluminación, ese conocimiento, esa ley, ¿sí? Estaban por encima de las demás naciones en cuanto a lo que era la voluntad de Dios, lo que Dios quería, lo que Dios demandaba. Ellos lo tenían específicamente. Entonces, este capítulo 2 habla acerca de eso, del juicio de Dios y de cómo Él va a juzgar justamente tanto a judío como gentil. ¿Sí? Los judíos que pensaban que por tener la ley y por tener la circuncisión, por tener estas ventajas, ya no iban a ser juzgados de la misma manera que los gentiles. Pablo le dice: no, también vas a ser juzgado de la misma manera que los gentiles. Incluso tú vas a ser primero en ser juzgado. Sí, le dice el judío primeramente y también al griego o al gentil, recordándoles cómo es que ellos decían: nosotros somos primero, nosotros somos primero, nosotros somos primero en bendiciones. Y sí, ellos eran primero en bendiciones. Dios le dijo a Abraham: en ti o por medio de ti serán benditas todas las naciones. Significa que Abraham y su familia o su descendencia eran los que iban a recibir la bendición primero, y de ahí a todas las naciones se iba a ir. Entonces sí, ellos eran primero en bendiciones, pero también en juicio, porque ellos tenían más conocimiento. Ellos eran los que conocían más, por lo tanto debían cumplir o verse mejor que los gentiles. Y estaban igual, estaban pa'l perro, ¿sí? Entonces llegamos aquí al versículo 17, después de haber hablado ya 16 versículos, que pueden oír todo el resumen en la clase pasada. Ya aprendí mi lección porque la vez pasada hice un resumen de todo lo que estuvimos viendo.
y me tardé bastante. Entonces, escuchen los audios. Si tú estás oyendo esto y dices, ¿qué onda? Escucha los audios pasados. Entonces, versículo 17 comienza, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ya les está diciendo, sí, identificando a la audiencia todavía más, diciéndole, ustedes judíos, ¿sí? Para que no lo tomes tú como, esto me está hablando a mí. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, esta parte está hablando a los judíos, está dando una lección de historia, todavía no llega al ahora, que es Romanos 3:21, donde está hablando del tiempo presente. Esto es el tiempo pasado, cuando Dios lidiaba con el pueblo de Israel solamente por medio de la ley, ¿sí? Entonces no está hablando acerca de nosotros, podemos aprender de sus errores, podemos aprender de lo que ellos vivieron, pero no está hablando acerca de nosotros, ¿sí? Entonces dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y la respuesta es, obviamente, sí, ellos hurtaban. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y sí, toda la respuesta a esas preguntas es sí. Ellos, en lo que condenaban a otros, haciendo lo mismo, se condenaban a ellos mismos. Entonces, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estuvimos viendo Ezequiel, estuvimos viendo Isaías, qué significaba esto, cómo ellos salieron del pueblo, salieron de la tierra de donde estaban porque habían cometido idolatría. Si estaban en idolatría, siguiendo los Baales, siguiendo otros dioses. Comenzando con, bueno, desde antes ya estaban así, desde el becerro de oro habían hecho eso, durante el libro de Jueces hicieron eso con los Baales, luego llega Salomón e introduce otra vez esto debido a que su corazón se fue tras sus muchas esposas, tras los dioses de sus muchas esposas, que les estuvo edificando altares a los dioses de sus esposas. Entonces ahí empezó a meterse toda una corrupción en cuanto a idolatría, los hijos de Salomón, y de ahí muchos de los hijos de Israel, porque de ahí se separaron las 10 tribus y de Benjamín y de Judá, y luego la mayoría de los reyes de Israel fueron malos. Hubo más reyes buenos en el pueblo de Judá, sin embargo también hubo sus malos reyes, y el error era eso, que se metían en idolatría, seguían estos falsos dioses, seguían estas cosas de madera, de plata, de oro, y para el libro de Isaías todavía no habían sido exiliados a Babilonia o a Asiria, y Dios empieza a hablar acerca de esto y dice, ¿qué onda con ustedes? O sea, ¿por qué le están sirviendo culto a este pedazo de madera, a este pedazo de plata? O sea, a ver, que les diga el futuro, que les hable del porvenir. Yo sé hacer eso, estos no. Ellos ni hablan, ellos no escuchan, ellos no hacen nada. Yo sí. ¿Por qué están siguiendo eso? ¿Sí? Entonces Dios empieza a burlar de estos falsos dioses en el libro de Isaías antes de que fueran exiliados. Pero si se fijan bien en cada profecía, porque en las profecías en las que daban estos profetas, siempre los condenaban porque andaban mal. ¿Sí? La ley misma les decía, si ustedes van tras los dioses de la nación a la que van, de Canaán, si van tras esos dioses, pues van a venir una nación más grande que ustedes y se los va a llevar, y yo lo voy a permitir porque estamos en este contrato, estamos en este pacto. Era el pacto de la ley, el pacto de Moisés era de esa manera, estaba establecido de esa manera. Tú te portas mal, yo te maldigo. Tú te portas bien, yo te bendigo. Y el pueblo de Israel aceptó este trato. Entonces, cuando vemos que Dios permite que naciones lleguen y se los lleven, o que trae juicio sobre ellos, no es porque Él sea malo, es porque Él está cumpliendo su parte. Él está cumpliendo el trato que ellos accedieron, al que ellos accedieron. Ellos solitos, por así decirlo, se pusieron la soga al cuello.
Entonces, desde la ley, desde el libro de Levítico, desde el libro de Éxodo, de Deuteronomio, se vuelve a mencionar también este juicio que iba a venir si ellos permanecían siguiendo a estos dioses falsos, el cual era, me los voy a llevar, sí, más bien se los van a llevar de su tierra, los van a sacar de ahí, y lo cual sucedió con el reino de Asiria y con Babilonia. Ahora, les mencionaba, en cada profecía que se da, ahí está este juicio, se los van a llevar, ¿sí? Pero también pero un día van a regresar, pero un día Dios los va a regresar. Y ahora veíamos en el libro de Ezequiel que Dios lo hizo no por ellos, sino por amor de su nombre, porque su nombre estaba siendo blasfemado, porque su nombre estaba siendo hecho una burla. Mira el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, y mira cómo está, nosotros derrotamos a ese pueblo. ¿No se supone que él era el Dios sobre todos los dioses? ¿No se supone que...? Y empezaban a echarle, ¿sí? Imagínate el pueblo de Israel en Babilonia o en otro lugar, ¿sí? Dispersado. ¿Y no eres tú de Israel? Sí, ¿por qué no estás en tu tierra? Pues es que iba tras otros dioses, seguía a otros dioses, no a mi Dios, y pues ya me sacaron. O sea, era una vergüenza para la nación y sobre todo una vergüenza para Dios, el que su nombre estuviera siendo blasfemado entre todas las naciones, entre todos los gentiles, por causa de ellos, por sus acciones. Entonces ahí fue donde nos quedamos. Les mencioné unas cuantas escrituras en cuanto a cómo nosotros ahora podemos blasfemar o hacer que se blasfeme la doctrina o el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso? 1 Timoteo 6, vamos a verlo rapidito y ya pasamos a lo que sigue. Dice, de todo esto, de cómo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hablándole a los israelitas, hay unos versículos en cuanto a eso para nosotros en 1 Timoteo. Y podemos tomar, les decía, una aplicación espiritual en cuanto a esto, como lo podemos hacer con todos los versículos de la Biblia, con cualquier otro versículo de la Biblia. Aprender a expensas de ellos, aprender a no hacer lo que ellos hicieron o caer en lo que ellos cayeron. Esa es 1 de Corintios, siempre se me olvida, o es 4 o es 10 u 11, no me acuerdo. Dice, vemos en las epístolas de Pablo hablando de la iglesia que hay maneras en las que podemos blasfemar a Dios y su doctrina. ¿Cómo? Si no vivimos de acuerdo a la gracia de Dios. Si recibimos la gracia de Dios como los corintios en libertinaje y usamos la gracia de Dios para nuestros deseos carnales. Sí, nos salva y nos ayuda. La gracia de Dios, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué le estás permitiendo hacer en ti para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál? 1 Timoteo 2:4. Que cada hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, cuando tú vives de esa manera, cuando tú vives de una manera de que, pues bueno, ya tengo la gracia de Dios, soy perdonado, nada me puede separar del amor de Dios, lo cual es cierto, y dices, pues voy a vivir la vida loca, al cabo ya. Lo que estás haciendo es que vas a darle mal testimonio a la iglesia, vas a dar un mal testimonio acerca de Dios, ¿sí? No es que pierdas tu salvación, pero no estás permitiendo que la gracia de Dios realmente te transforme, o no estás haciendo algo para exaltar a la cabeza, para exaltar a tu Dios. O sea, ¿qué clase de exaltación, qué clase de gloria, qué clase de honor le da a Dios el que andes borracho, fornicando, adulterando? O sea, ¿qué gloria le da a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que termina siendo para la iglesia? Ay, no, pues mira ¿para qué? O sea, otra manera de blasfemar a Dios también podría ser que si no entendemos el evangelio y lo transmitimos de una manera incorrecta, por ejemplo, un Dios de condenación, exactamente. un Dios de obras, y si no haces, y eso también blasfema el nombre del Señor, porque estamos diciendo algo difamando, sí. Estamos difamando su nombre de cosas que Dios no quiere que exactamente digamos. Así es. Se da una idea distorsionada del verdadero Dios. Uh-huh. Es cierto. Eso también es cierto. Entonces, ni uno ni otro hace que lleguen al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Uno le presenta un Dios de juicio, el cual no se va a querer acercar, un Dios de juicio, un Dios de condenación, un Dios que
Sí, y el otro es de que, pues, mira, y no es, acá no es tanto Dios, sino que ya es la persona el que está causando que se blasfeme al nombre de Dios. A no dar testimonio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, ve qué está haciendo, o qué estás, a través de tu vida, cómo es que en realidad estás trayendo gloria a la cabeza. Es más que nada eso, o sea, y lo veíamos en 1 Timoteo 6:1, más bien no lo veíamos, se las mencioné y pues vamos a verla rapidito para que vean. Timoteo, les mencionaba, es una carta muy muy padre, habla con el cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia. Entonces es un libro más práctico, cuando llevas, pues, hablábamos de la oración, ¿se acuerdan que el capítulo 1 empieza a hablar hablando de la doctrina, de que no se enseñe otra doctrina? ¿Qué doctrina? El evangelio. Y luego es una carta muy 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 práctica, 1 Timoteo, porque le enseña a Timoteo cómo conducirse en la casa de Dios. Y veíamos cómo la oración es lo principal o lo primero en el cómo llevamos a cabo o al día a día esta doctrina, estas verdades que conocemos de, ok, Dios, yo sé que no es por obras, que tú justificas al impío, aparte de mis obras, aparte de quién soy yo, pero no voy a orar por él porque él no lo merece. Pues entonces, ¿sí? Orar, cuando él dice, ora por todos, incluso por los que están en reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, ahí es donde tú verdaderamente pones en práctica lo que has aprendido. Porque si alguien no lo merece, según nosotros, son ellos, son los gobernantes, porque la han regado y no nada más los afecta a ellos, nos afecta a todos. Entonces, pensamos a veces, ellos no lo merecen, y ahí ya si te pones a pensar es de que, pues es que en realidad sí, nadie lo merece. Y Él quiere que yo ore por ellos para que lleguen al conocimiento de la verdad, pues entonces verdaderamente es no por obras y no por quién sea una persona. ¿Sí? Realmente tú lo amas aparte de quién es Él. ¿Sí? Lo amas porque es un pecador, igual que yo. Ok. Sí, entonces ahí es donde lo llevas al día a día y eso es como empieza. Después empieza a hablar acerca de otras cosas. Dentro de lo que es la iglesia. Entonces es un libro para que sepas cómo conducirte. Sí. Si quieres un libro acerca de eso, de cómo conducirme, ahí está 1 Timoteo. Y Tito dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza, el evangelio, Dios y su evangelio, Dios y su enseñanza, ¿sí? Y ahora no está hablando ahí de los amos buenos, de los creyentes, de tus hermanos, porque acá en el 2 es donde habla de los amos creyentes. Está hablando de todos los amos, tanto malo como bueno. Ahora, poniéndolo en el día de hoy, pues sería tu jefe, ¿sí? Con el que trabajas. Dice, todos los que estén trabajando, no que trabajar sea esclavitud, pero poniéndolo en ese sentido, o sea, en el día de hoy, tengan a sus jefes por dignos de todo honor. O sea, ok, lo que el jefe diga, pues eso, ¿sí? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Veíamos la semana pasada que la gente no nos juzga por el evangelio. La gente no va a decir, ay, pues le encargué tal cosa y pues bueno, no me la dio, no me la entregó. De hecho se portó muy grosero conmigo, pero pues yo entiendo porque pues es por gracia todo. No te ven así. Los incrédulos o los que no están en la iglesia, incluso los que están en la iglesia a veces no lo ven así. Tampoco que no debe ser así de nosotros para nuestros jefes. No te ven así, ellos te juzgan por tus obras, por el cómo tú le hiciste el trabajo, qué tan rápido, qué tan bueno, ¿sí? Y cuando no es así, siempre la crítica, cuando saben que eres cristiano es, mira el cristiano, y no le echa ganas, ¿sí? Empiezan a criticar y a blasfemar el nombre de Dios y ya ni prestan atención a la enseñanza. Cuando tú les quieras llegar con algo de la palabra, es de que, yo cómo te voy a hacer caso a ti, mira, tú no me honras, no te dicen honra, no me haces caso, o sea, te pido algo y, ¿sí?
Y ahora sí, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, si ves cómo hay un contraste entre un amo y otro, no los tengan en menos por ser hermanos. Ahora, es algo radical porque en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, ¿sí? El amo vendría siendo el libre y el esclavo, pues el que está por abajo de él. Lo que hace el evangelio es ponerlos en el mismo nivel. Y ahora, una de las cosas que podría hacer el esclavo es decir, ¿por qué me voy a someter a ti? Si tú eres ahora igual que yo. Y sí, espiritualmente era igual que él. Pero por como estaba, pues ya era, como estaba la cosa ahí, de que era pues su dueño, era su jefe, dice, no lo tengas por menos, nada más por ser tu hermano, sino sírvele mejor, ¿sí? Porque es tu hermano, sírvele todavía mejor. Y dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora no me acuerdo dónde estaba, creo que es en Tito, no me acuerdo, donde les dice a los amos, y tú no lo aplastes, sino trátalo bien, porque recuerda que tú tienes a otro por encima de ti, que te trata bien, que te hace el bien. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, así es como debes de tratar a tu subordinado, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, es una enseñanza ahí que Pablo está haciendo, o sea, vive bien. ¿Sí? No porque ahora no estés bajo la ley, estás menos obligado a hacer lo correcto. ¿Sí? Y ese es uno de los errores que a veces se cometen cuando se predica el evangelio. La persona, no necesariamente la persona que le está compartiendo está diciendo eso, sino la persona que lo está escuchando, eso es lo que está escuchando. Ah, bueno, pues entonces ya no tengo que vivir bien, ya no tengo que vivir correctamente, ya no tengo que hacer lo correcto. ¿Sí? No es así. Cuando tú estás en el evangelio, cuando tú estás bajo la gracia, no estás menos obligado a hacer lo correcto. ¿Sí? Vaya, estás para hacer lo correcto y todavía más por amor, ya no por obligación, ya no porque debo hacerlo, ya no por temor de mi vida, sino porque quiero hacerlo, porque dice Efesios, el que robe ya no robe más, sino trabaje y obtenga ganancias y dé a los demás. Perdónense los unos a los otros, ¿sí? Porque yo los he perdonado, como yo los he perdonado. ¿Sí? O sea, fluye de una revelación del evangelio, fluye, no es por tus fuerzas, del que tú vivas bien, sino por el evangelio. Y aquí de hecho también te lo está diciendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y el evangelio y la doctrina. ¿Sí? Bueno, les daba otras, pero bueno, tenía ahí otras, pero pues ya no vamos a tomar tanto tiempo. Vámonos a Romanos 2, donde estábamos. Ok, sí, más o menos queda entendido eso. Tenía un poquito más, pero bueno, vamos a ver. Nada más unas cositas, porque sí está padre esto. Pablo exhorta a los siervos a obedecer a sus amos. No cualquier amo, sino al amo incrédulo. La iglesia, como miembros de su cuerpo, tenemos la responsabilidad de representar a Dios y su doctrina. Sabemos que no somos salvos por obras y que cumplir los mandamientos no es lo que nos da una posición correcta ante Dios. Pero el mundo no lo sabe. El mundo tiene en su conciencia, el conocimiento del bien y del mal, y no te van a evaluar según el evangelio. Ahora, una vez, esta es una cosa que oí, tristemente, una vez oí a una persona que tenía una deuda, que fue al banco y les dijo, yo ya no les voy a pagar porque Cristo pagó mi deuda. Y esto es algo que pasó. Ahora, aunque eso es cierto, que Cristo pagó nuestra deuda, y de que Él está involucrado también incluso en eso, o sea, la salvación abarca tanto salvación de perdón de pecados a nuestra eternidad como sanidad, liberación y prosperidad, no vas a llegar al banco y decir eso. ¿Sí? A ellos no lo van a entender. Al contrario. ¿Sí? Aunque es cierto, eso no checa con el banco. Ellos quieren su dinero y al llegarles de esa manera, les das mala reputación a Dios y a la iglesia. Imagínate la conversación después de que tú llegues así al banco y les digas, pues Cristo pagó mi deuda y yo no les voy a pagar. Imagínate la conversación después de que te vayas. Oye, llegó un cristiano, sí, hace rato y me dijo que Cristo pagó. Sí, empiezan allá a hacer burla del nombre de Dios, ¿sí? Entonces, sí es cierto que Él ha pagado nuestra deuda y por lo tanto debemos de creer que Él provee para nosotros para saldar todas nuestras deudas, ¿sí?
Entonces ellos no nos juzgan según el Evangelio, sino según un estándar de obras, diciendo yo soy mejor que tú o tú que yo. Pablo nos exhorta que guardemos el nombre de Dios y su doctrina de ser blasfemados. Tito 2, 3 y 5 dice algo similar, se los voy a leer, ustedes anótenla. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué necesario es eso el día de hoy. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos otro ejemplo de cómo acciones pueden causar que la palabra de Dios sea blasfemada. No le quita el efecto a la palabra de Dios, no la hace menos poderosa el que alguien se esté burlando de ella, ¿sí? El que alguien, por decir un ejemplo, el que alguien no crea en Dios no hace que Dios no exista. El que alguien no crea en el infierno o en el cielo no hace que dejen de existir. Pero pues es para su desventaja, termina siendo para su desventaja, y nosotros estamos pues para hacer lo posible para que nada que nosotros hagamos detenga el cómo van a recibir el Evangelio, el cómo una persona va a recibir u oír el Evangelio. Esto está hablando acerca del comportamiento. Las mujeres no son salvas por hacer estas cosas, del ser buenas, estar sujetas a sus maridos, el ser cuidadosas o castas o cuidadosas de la casa o prudentes, ¿sí? Por esas cosas no es que son salvas por gracia y no por ley. Sin embargo, Pablo dice que cuando el mundo mira el comportamiento puede llegar a decir, ustedes viven una vida loca, están en contra de la ley, creen que está bien vivir impíamente, ya que viven bajo la gracia. No debería de ser así. Ese no debería de ser el testimonio que nosotros estemos dando a las personas. Ese no debería de ser lo que las personas estén diciendo acerca de nosotros o de la iglesia, ¿sí? En los siguientes versículos también nos exhorta a los hombres y les dice, exhorta a sí mismo, estos son los siguientes versículos de Tito 2, a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote, tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Estamos para que sea ese el testimonio de nosotros, que no puedan decir algo malo de nosotros, que no puedan decir algo que la vamos a regar, que vamos a meter la pata, pero no deliberadamente, ¿sí? No con, a mala conciencia, no de que, pues, la regué, ok, Dios perdóname, sí, sí, no que, bueno, pues voy a hacer esto porque al cabo ya, sí, no. Premeditadamente, exactamente. Y da otra exhortación similar. Eso ya se las dije en 1 Timoteo 6, lo de los siervos a sus patrones, sí. También habla en el mismo de Tito, también habla de los siervos en el 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, fíjate lo que está diciendo, para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Qué onda? O sea, la doctrina está siendo adornada por la conducta de la persona. No que tu conducta haga salvo a otra persona, no que tu conducta haga más fuerte el Evangelio, que no es así. Lo que hace o lo que afecta es el cómo la otra persona lo va a recibir, el cómo la otra persona lo va a ver, ¿sí? El Evangelio en tu vida, el Evangelio, ¿sí? ¿Sí tiene sentido? Sí. Está padre, ¿no? Con el fin de que el nombre... Hecho sangre, el ejemplo hecho sangre. Sí, o sea, que sea algo vívido, real, ok. objetivo. Sí, exactamente. Es lo que les decía, o sea, si quieren ver un libro o algo de cómo vivir, la vida según el Evangelio, ahí está, a partir de Tito, son cartas muy prácticas en cuanto al cómo llevar a cabo el día a día o cómo traer el Evangelio al día a día. También en las otras cartas de Pablo, él menciona cómo hacer estas cosas, pero es muy, muy, muy directo en estas cartas de 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Con el fin de que el nombre de Dios y su mensaje no sea blasfemado. Ese es el fin de esto, ¿sí? La aplicación que podemos tomar de esto es que debemos vivir a la altura de la justicia que la gracia nos enseña. O no adornamos la doctrina de Dios muy bien. Las personas que viven en un sistema de ley procuran cumplirla por temor de sus almas. Y solo porque ahora estamos bajo la gracia no significa que estamos menos obligados a hacer lo correcto. Lo correcto es lo correcto, lo incorrecto es lo incorrecto, ¿sí? La gracia no hace lo incorrecto correcto.
sigue siendo incorrecto, por lo tanto está para ser rechazado. Y que es lo que nos dice el versículo 11 de Tito 2, ¿sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La gracia. Que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Esto ya está algo extra que quería decirlo, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. 1 Corintios 6:20, igual anótenla, yo no voy a ir ahí para no tardarme tanto. 1 Corintios 6:20 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿nuestro qué? Es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no eres tuyo, tú eres de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu o alma. No, dice nuestro cuerpo, ¿sí? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Pero no lo deja fuera el cuerpo, no lo deja, ¿sí? Tus acciones sí son importantes, pero no para tu salvación, sino para el cómo otras personas van a ver el evangelio, cómo van a ver a Dios. Te digo, el que digan cosas de Dios no cambia quién es Él, pero es para su desventaja el que ellos estén pensando esas cosas acerca de Dios o viendo el evangelio de la manera en la que lo perciben de nosotros, ¿sí? Entonces, Romanos 6:19 también nos dice que rindamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, cosa a la cual llegaremos y explicaremos más a detalle eventualmente. Bueno, ahora sí, vámonos acá al 25, donde ya empieza. Terminamos este 24 acerca del nombre de Dios siendo blasfemado por los gentiles, entre los gentiles por causa de los israelitas. Ahora vamos a llegar aquí al argumento final de Pablo, más o menos final, ya cerrando su argumento, tirándole sus confianzas. Si en algo dependía Israel era en que ellos tenían la circuncisión y la ley, ¿sí? De Dios. Ya los condenó con la ley. Ahora de lo que va a hablarles es de la circuncisión. Sus bases, sus pilares, su confianza, ¿sí? Y esta es su confianza más antigua, porque antes de la ley, antes de que tuvieran la ley, tuvieron la circuncisión, les dio Dios la circuncisión, ¿sí? Se la dio a Abraham. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¡Ah, chirrión! Pablo, ¿por qué me estás diciendo? Y ahora ahí está la clave, no me está diciendo a mí, está hablándole al judío, ¿sí? Pero ¿por qué está diciendo que la circuncisión aprovecha si en Gálatas 5:4 dice que la circuncisión no te sirve para nada? ¿Sí? ¿Qué cambió? Es que está en una lección de historia. Es que está hablando del tiempo del Antiguo Testamento donde la circuncisión sí aprovechaba, sí era algo de beneficio. Ahorita no. De nada te beneficia estar circuncidado, perdón. Y ahora él les está diciendo, de verdad que la circuncisión sí aprovecha, pero si guardas la ley. Si no, pero si eres transgresor de la ley o si no guardas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, como si no te hubieras hecho nada. O sea, nada más te cortaste el cuerito y ya. ¿Sí? Dice, sí, pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, ahí están sus dos confianzas, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que la hace exteriormente, la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, vámonos al versículo por versículo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
De estos versículos en adelante, algunas personas sacan la conclusión de que la iglesia ha reemplazado a Israel y que ahora nosotros somos judíos, ¿sí? O judíos espirituales, lo cual no es cierto. Cuando aquí habla acerca de esto, de es judío, ¿sí? El judío realmente lo es, el que lo es en el interior, no nada más en lo exterior. Pero está hablándole al judío. Recuerda, no estamos aquí nosotros todavía, ¿sí? Entonces, no estamos nosotros de que del 2:1 al 24, pero del 25 al 29, sí. Y luego el 3 otra vez le está hablando al judío. No está hablando acerca de nosotros. El verdadero judío, y eso es algo que en Romanos 9 va a decir, ¿sí? No todo Israel es Israel. ¿Cómo? Y ahí está haciendo una separación entre Israel nacido por la carne, ¿sí? El que es descendiente de Abraham según la carne, y el que lo es tanto por la carne como por su fe, ¿sí? Ese es el verdadero Israel, el que es Israel nacido de Israel, pero que tiene fe, ¿sí? Y eso es a lo que vamos a llegar cuando lleguemos a Romanos 9. Pero aquí, todos estos argumentos que empieza aquí en el capítulo 2 y 3, los contesta en Romanos 9, como que hace una pausa, ¿sí? Dice unas cosas, se pausa, y luego en Romanos 9 regresa a lo que estaba acá, a unas objeciones que vamos a ver en Romanos 3, que están, o sea, ahí ves cómo en realidad estas personas eran otra cosa. Estaban diciendo, Dios es injusto, ¿sí? O sea, esa era su objeción, para nada, pero era lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque los estaban acusando. Y ya vamos a llegar a eso cuando la próxima vez que nos veamos. Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que ¿qué onda con ellos? O sea, llaman a Dios mentiroso e injusto, ¿sí? Entonces, bueno, la Biblia hace una distinción entre la iglesia e Israel. Dios todavía tiene un plan para Israel, y eso está en Romanos 11, el futuro de Israel. De hecho, cuando Dios mira la tierra hoy, Él ve 3 grupos de personas. 1 Corintios 10:32 nos dice, no seas tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, conformada de judío y gentil, ¿sí? En el mundo hay judíos, gentiles, y la iglesia o el cuerpo de Cristo conformado por judíos y gentiles. Este es el nuevo hombre. Entonces nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Es por eso que a veces hay personas que se confunden y toman secciones dirigidas a los judíos como suyas. Ejemplo, Romanos 9, ¿sí? Romanos 9, el que habla de la elección y predestinación. Lo agarran cuando está hablando de judíos, no está hablando del mexicano, no está hablando de la iglesia, no está hablando de los judíos. Respondiendo a la pregunta, bueno, ¿y qué onda entonces con los judíos? ¿Sí? Porque esa es la pregunta que él responde. Si ellos eran el pueblo escogido por Dios, que son el pueblo escogido por Dios, por gracia, porque Él quiso escogerlos a ellos, y les dio promesas, y les dio todo, y todavía no se han cumplido, ¿qué onda? ¿Qué onda con ellos? ¿Sí? Eso es lo que responde en el capítulo 3, una partecita, y en el 9, 10 y 11, ahí es donde termina y responde esta pregunta. ¿Qué pasó con las promesas de Dios? ¿Qué pasó con su palabra dada a ellos? ¿Qué pasó con todas estas cosas que ellos estaban esperando? Exactamente, Romanos 11, ¿sí? Pero ahorita los que recibieron, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesús, los que recibieron la palabra fueron los llamados el remanente, la pequeña manada, los 12, 70, 120 que estaban en el aposento alto, ¿sí? Que eran judíos, que recibieron o aceptaron a Jesús como su Mesías. Abraham, Abel, bueno, él no era parte de Israel, Moisés, sí, todas estas cosas eran como los que habla con Elías, que dice, yo todavía tengo 7,000 que no que no han adorado. Y eso es de lo que habla en Romanos 11. Trae de vuelta esa misma historia. Y es lo que dice, Dios siempre ha preservado, ¿sí?, un Israel dentro de Israel, ¿sí? Un remanente. ¿Ok? Es importante identificar la audiencia de los versículos o de los capítulos o del libro, ¿sí? Es importante identificar la audiencia porque es importante entender de lo que
estos escritos nos están diciendo en su contexto, porque muchas personas agarran estos versículos como Romanos 2, donde está hablando acerca de esto y decir, somos judíos, o Romanos 9 y decir, yo fui electo desde antes de la fundación del mundo, que no están las palabras elección, o desde antes de la fundación del mundo, más bien en Romanos 9, ni en Romanos 8, donde hablan acerca de predestinación y de elección, ¿sí? Y que Romanos 9 está dirigido a judíos, ¿sí? Entonces agarran eso, malinterpretan, empiezan a sacar cosas que nada que ver y terminan personas siendo confundidas, yéndose hacia otro lado, enredándose, ¿sí? Dice, ya hemos visto a lo largo de este capítulo que no encontramos el Evangelio de la Gracia que Dios ahora nos ha dado, en Romanos 3:21, o que ahora predicamos. ¿Recuerdas en el versículo 6 que nos dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras? Ese no es el Evangelio de nosotros, ¿sí? El Evangelio de nosotros establece en Romanos 4:5 que el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? Que Él va a justificar por medio de Cristo Jesús a todo el que es de la fe de Cristo. Romanos 3:26 creo, ¿sí? ¿Recuerdas el versículo 13 que dice que no solo los oidores de la ley son los justos, sino solamente los hacedores? No está hablando acerca de nosotros, ¿sí? Nosotros no estamos cumpliendo la ley, nosotros no estamos siguiendo los 10 mandamientos, nosotros no estamos siguiendo los 613 mandamientos que Dios le dio a los judíos. Nosotros, Romanos 4:5 dice, el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, ¿sí? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese es nuestro evangelio. Porque Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 2 nos dice que uno recibe paz por hacer el bien. Muy diferente a Romanos 5, que dice que recibimos paz al ser justificados por fe. ¿Sí ves una diferencia entre uno y otro? No encontramos el evangelio que ahora predicamos en Romanos 2. ¿Por qué? Porque nos está dando una lección de historia y todavía no ha llegado al ahora de Romanos 3:21. ¿En cuál capítulo habla del ahora? Romanos 3. ¿Sí? Entonces el contenido de Romanos 1:18 a Romanos 3:20 es el juicio de Dios y de cómo todos estamos culpables. Somos culpables y estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo pecado, estamos manchados. Y no podemos salir de ahí, no podemos quitarnos, no podemos echarnos ace y blanquearnos, ¿sí? Es extraño que cuando se quiere poner a la iglesia donde no está, ¿sí? Capítulo 2 lidia con los que juzgan y esa posición privilegiada la tenía Israel. Más adelante también vemos la frase al judío primeramente y también al griego. Hoy en día ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Gálatas 3:28. No hay judío ni gentil en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos pecado. Romanos 3:23. Dios nos sujetó a todos en desobediencia. Romanos 11:32. Para tener misericordia de todos. Entonces Romanos 2 no está hablando acerca de la iglesia, sino de Israel. E Israel en tiempo pasado. Hola. No te preocupes. Pablo no está hablando del Israel de su tiempo en el sentido de decirles ustedes hagan buenas obras y nosotros viviremos por gracia. Como si hubiera dos programas, ¿sí? De uno por ley y otro por... O como si la ley todavía estuviera vigente y si ellos la cumplían y todo, iban a ser salvos. No. ¿Sí? Ya no eran estos dos programas corriendo al mismo tiempo. Él está hablando Israel del pasado, está diciendo la lección de historia. ¿Cómo es que el judío del tiempo de Pablo iba a ser salvo? En el tiempo de Pablo. Por fe, exactamente. Por fe en Cristo Jesús, por fe en lo que Él hizo en la cruz, por la predicación del Evangelio. Recuerda, esta es una lección de historia desde la creación del mundo, gente antes de la nación de Israel y cómo lidió Dios con ellos. Y aquí habla de las personas que juzgan, a quienes Dios les dio la ley, Israel en el Antiguo Testamento. Y aún no hemos llegado al punto de la línea de tiempo en el que el Evangelio de la gracia de Dios es predicado. Entonces, este capítulo está hablando acerca de Israel y se les dice que el que tengan la ley y la circuncisión no significa que no tendrán que rendir cuentas el día del justo juicio de Dios. Y eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban, porque tengo la ley,
ya la libré, porque tengo la circuncisión, ya no me van a juzgar igual que los gentiles, cosa que ya estuvimos mencionando, ¿sí? De hecho, las cosas que Pablo argumenta se pueden encontrar en los salmos, en los profetas y como cualquier persona, cualquier judío podía hacer el mismo caso que Pablo estaba haciendo en Romanos 2 antes de Pablo. O sea, antes de que Pablo llegara, cualquier persona podía ver la ley, los profetas y condenar a Israel, de la misma manera que Pablo estaba condenándolo. O sea, no era algo nuevo esto que Pablo estaba haciendo, el condenar a Israel, porque por quebrantar la ley y por no estar circuncidados en el corazón. Era algo que podían hacer y que Jesús hizo. Con la misma ley alguien podía hacer. Exactamente, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo, no es algo, no viene siendo parte de la revelación del Evangelio, esto que Pablo está juzgando a Israel. Sí, es algo que ya estaba en la ley, en los salmos y en los profetas. Si los profetas eso decían. De hecho, él está citando Deuteronomio un chorro de veces aquí en Romanos 2. Y Ezequiel e Isaías, cosa que estuvimos viendo. Dios es un Dios justo y le pagará a cada uno conforme a sus obras, e incluso aquellos que la tienen no son justos solamente por tenerla. Tienen que hacerla, la ley, ¿sí? Deuteronomio 6:25 dice, Deuteronomio 6:25 si lo quieren anotar, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, ¿sí? Entonces, era su justicia, era la justicia del pueblo de Israel, la ley, ¿sí? Entonces, tenían que hacerlo. Para poder ellos tener justicia, verdadera justicia delante de Dios, tenían que hacerla, pero no la hicieron, no la cumplieron, ¿sí? Y nadie podía cumplirla. Se supone que eso debía de enseñarles la ley. Entonces dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Y yo sé que han de estar mareados de que les esté repitiendo tanto, de que aquí está hablando acerca de Israel. Sí, sin embargo, es importante notar las diferencias entre este capítulo y lo que comparte más adelante en otras cartas. Como ya les dije, era Gálatas 5:6, no Gálatas 5:4, donde dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? La circuncisión en Gálatas 5:6 dice, no vale algo. ¿Sí? Y aquí está diciendo que la circuncisión aprovecha, en Romanos 2. ¿Sí? Otra vez, ¿a quién le está hablando? Israel. En el pasado, cuando la circuncisión aprovechaba. Ahora no aprovecha. Mira cómo lo pone en la nueva traducción viviente, perdón. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Ves la evidente diferencia entre Romanos 2:25 y Gálatas 5:6, perdón? ¿Sí ves la evidente diferencia? Porque esto está hablando del pasado y en Gálatas 5:6 de la hora. ¿Ok? De la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo del evangelio. Romanos 2 dice que la circuncisión aprovecha. Gálatas 5 dice que de nada sirve. No hay forma en que la circuncisión te aprovecha hoy. Pablo hablaba de un tiempo pasado en el que sí aprovechaba. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que la circuncisión sí aprovechaba. Los que estaban circuncidados era el pueblo. ¿Quién era? Los circuncidados era el pueblo de Israel, que venía siendo el pueblo escogido por Dios, lleno de tantos privilegios que Dios les dio. Entonces sí aprovechaba, antes se aprovechaba tener la circuncisión, ¿sí? Tenían la ley, tenían los profetas, tenían los pactos, tenían el culto, o sea, la adoración a Dios. La adoración, las fiestas. Exactamente, las fiestas, todos los tipos y sombras que les dio, o sea, tenían todas estas ventajas. Sí aprovechaba, como dice, tener la circuncisión. Claro. Pero ahora no. Los pueblos que vivían al lado de ellos se daban cuenta, veían que su Dios era poderoso. Y ese era el punto de la ley. Lo veíamos en la semana pasada, que el punto de la ley era que vieran las leyes, que vieran los estatutos de Dios y dijeran, qué gran nación y qué gran Dios y tan cercano que es a ellos. ¿Sí? Ese era el punto de la ley. Que los demás pueblos
fueran a Israel a aprender de ellos. Ese era el plan de Dios para ellos. Plan que eventualmente se va a cumplir. Pues eso está en Isaías 2, creo, lo que era el plan de Dios, de que las naciones fueran a Israel. Entonces, si querías conocer la ley de Dios o las profecías de Dios, ¿a quién ibas? A los judíos, exactamente, a la circuncisión. Entonces, al pueblo circuncidado, al pueblo apartado por Dios. Era una ventaja ser judío. Juan 4:22 dice: la salvación viene de los judíos. No significa que todos los judíos fueron salvos, sino que la salvación fue dada a ellos para presentarla a los demás. Lean ustedes Génesis 17, 10 al 14. ¿Sí? Ahí es donde Dios le dice a Abraham: circuncídense, tu pueblo, sí, todos los que vengan después de ti se van a circuncidar y va a ser una señal de que son pueblo mío. No era una sugerencia, era una señal para separar al pueblo de Dios de las otras naciones. Y si no tenías la señal en tu carne, eras cortado del pueblo. Y eso está ahí en Génesis 17, 10 al 14. No era una sugerencia. Entonces la circuncisión sí aprovechaba en aquel entonces. Durante mucho tiempo en nuestra Biblia aprovechó. Hablábamos de eso. Cómo Romanos está acomodado en el orden en el que está tu Biblia. Primero empieza con los gentiles, o todas las naciones más bien, previo al pueblo de Israel. En capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 habla acerca de Israel, y luego llega al capítulo 3 donde habla al tiempo de ahora. Y así está tu Biblia. Génesis empieza con un pueblo antes del pueblo de Israel, y después empieza con la historia del pueblo de Israel, y se centra casi todo el Antiguo Testamento, a excepción de unos cuantos capítulos de Génesis, se trata del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo sí la circuncisión aprovechó, pero hoy en día no. Entonces nos dice que la circuncisión aprovecha, y nos dice cuándo es que aprovecha: cuando guardas la ley. Si guardas la ley. Pablo dice que estar separado para Dios aprovecha si guardas la ley. De otra forma, ¿cuál es el punto? Si no cumples la ley de la circuncisión, la ley que la circuncisión representa, de la cual era señal, entonces, ¿qué significa, además de ser un rito carnal? Un mero rito carnal. O sea, ¿de qué sirve la circuncisión si no cumples la ley, que se supone que es señal de esto, de que interiormente tu corazón ha cambiado y por lo tanto estás siguiendo los mandamientos o tratando de cumplirlos en fe, ¿sí? o cumpliendo la ley, no transgrediéndola como ellos deliberadamente lo hicieron una y otra vez? Terminó siendo la circuncisión un mero rito carnal, ¿sí? Ay, nada más al 8º día tengo que circuncidar y ya el resto de tu vida no tienes que interiormente tratar de seguir la ley, ¿sí? Puedes cumplir la letra de la ley, pero pues puedes desvestir a las mujeres en la mente, ¿sí? Puedes decirle a tu hermano, ofensas, decirle cosas así bonitas, pero en realidad estar odiándolo, ¿sí? Eso no era el punto, ¿sí? Ya nada más se había hecho la circuncisión un ritual carnal, ya de nada aprovechaba si no cumplían la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y eso lo vemos en Génesis 17:14. Que si una persona no se circuncida, es cortada. Pero bajo la ley podemos encontrar lugares en los que las personas que quebrantan la ley también son cortados. ¿Sí? No importaba que tuvieran la circuncisión hecha con la mano o en la carne. Tenían leyes que decían: si quebrantas esta ley serás cortado. Pablo está haciendo un argumento legal diciendo que si transgredes la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pierdes el beneficio, pierdes el estatus de ser judío. O sea, es de que pues, de nada te sirve. Haz de cuenta que tú eres como un pagano, como los demás, ¿sí? En Hechos 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablándole a israelitas incrédulos, cientos de años después de haber oído a profetas decirles a estos israelitas incrédulos: arrepiéntanse, y no lo hicieron, sino que continuaron en su pecado. Él les dice en el versículo 51, vamos ahí, Hechos 7, 51. Ahí. ¿Han notado lo fea que está la música de hoy en día? Bueno. El niño cumple 11
Uchas. El de la fiesta. ¿En dónde es? En la esquina. Yo creí que era ahí en el centro de A pesar de tener la circuncisión, fíjense lo que les dice Esteban, a pesar de tener estas personas la circuncisión, debido a que vivieron en pecado, ¿sí? A pesar de tener el nombre de Dios, la circuncisión, el templo de Dios, continuaron viviendo en pecado y matando a los profetas. Y en Hechos 7, 51, Esteban está dando en el capítulo 7 del libro de los Hechos, él da una historia del pueblo de Israel y cómo cada que él les suplicaba que obedecieran su ley, ellos quebrantaban la ley y mataban a los profetas, que les estaban diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y en el versículo 51, fíjate lo que le dice a estas personas circuncidadas, duros de cerviz y, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Nada más, entre un paréntesis, para los que creen en la punto calvinista que se llama gracia irresistible, de que no te puedes resistir, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Luego hablaremos de eso más a fondo, pero lo que dicen el calvinismo es de que una vez que Dios dijo te voy a salvar o te escogí a ti, no puedes hacer nada, ¿sí? No te puedes resistir. Y no es lo que vemos en la Biblia. Vemos, de hecho, era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. ¿Sí? Eventualmente su voluntad se cumplió, la cual era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero no quería que el primer grupo de personas se muriera. Él quería pasarlos a todos. Pero ellos, siendo duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos, resistiendo a Dios, ¿sí? Tentándolo como sus padres, o sea, todo el pueblo de Israel antes de ellos, que mataban a los profetas, que no obedecían a la voz de Dios, ¿sí? Creo que se ve claramente ahí que sí puede resistir. O sea, vemos cuál es la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2:4, que todo hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Digan ustedes, todo hombre está siendo salvo. Entonces están resistiendo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Según de Pedro 3:9, el cual no quiere que nadie se arrepienta, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Todos se están arrepintiendo, pero es algo que Él quiere. Entonces, ¿por qué están resistiendo si es algo que Él quiere? Porque la gente tiene la libertad de elegir. Porque no somos marionetas, porque no somos robots, porque Dios quiere que lo ames por amarlo, o sea, porque conozcas su amor por ti, no porque estés obligado a amarlo. Por eso dicen que Dios ama al dador alegre, o sea, no tienes que venir con el brazo. No por tristeza ni por necesidad, sí, exactamente, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Él les llama duros de cerviz, ¿sí? Ser duro de cerviz significa no obedecer las instrucciones dadas por alguien que está por encima de ti. En este caso, Dios. Dios les instruía según la ley y ellos eran de dura cerviz y no le obedecían. ¿Sí? Dura cerviz en inglés, en las versiones en inglés, es cuello duro. Ustedes de cuello duro. Y el cuello representa, o la cerviz representa voluntad. ¿Sí? Stiff es duro, neck, de cuello duro. ¿Sí? En la clase pasada vieron eso de la voluntad y digo, sí es cierto, es diferente, es la voluntad, no quiere la gente. Ajá. Y es una imagen, o sea, como con un caballo, o sea, ¿qué es lo que mueve? ¿Desde dónde mueves la dirección de, ¿sí? Desde como, pues, de toda la cabeza? ¿Sí? Entonces, cuando veas dura cerviz, o si llegas a ver, por decir, ¿cómo se llama? Cantar de los Cantares, del cuello. Sí. ¿Sí? El cuello como torre de David, donde pueden descansar los valientes. ¿Sí? Está hablando de tu voluntad, rendida a mí. Donde otros pueden, ¿sí? Debido a que sigues mi voluntad, debido a que sigues, ¿sí? Otros descansan, otros... ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces representa la voluntad, el cuello o la cerviz, donde está hablando aquí. Sí, de cuello duro. Es de que quiero que vayas para acá. No, yo me voy a mantener así.
¿sí? Pero yo quiero que vayas para acá o quiero que vayas para acá. No, yo, ¿sí? De cuello duro, rígido, ¿sí? Dios les instruía algo, eso ya se los dije. Él les llama incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Mande? Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. No oír. Exactamente. Por eso habla acerca del oído, de corazón y de oído. Él les habla a judíos circuncidados y les dice incircuncisos, ¿sí? Ellos se creen parte del pacto por tener la circuncisión hecha en la carne y les dice incircuncisos de corazón. Esto es lo que Pablo va a tratar durante el resto del capítulo 2, que la verdadera circuncisión no es solamente una externa, sino la interna del corazón. Lo opuesto a dura cerviz vendría siendo alguien obediente o de cuello flexible, por así decirlo, siguiendo la ley de Dios y sus instrucciones. Pero estas personas hicieron lo opuesto, oyeron a los profetas y los mataron, oyeron a Jesús y lo mataron. Y aquí está Esteban predicándole y lo mataron. ¿Sí? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Sí? Oyeron la palabra de Dios y a quien se le estuviera compartiendo, lo mataron, le dieron cuello. Y Jesús les dice eso a ellos diciendo de que no, pues si nosotros somos los hijos de Abraham. Y dice, no me digan que son hijos de Abraham. Ustedes les empieza a decir, ustedes judíos que dicen, si hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas, porque dice, ustedes que veneran y adoran a los profetas y todo eso, dice, y dicen, si hubiéramos estado en ese tiempo, no los hubiéramos matado, dice, ustedes están dando testimonio que son hijos de aquellos que los mataron, y dice, y por como ustedes me quieren matar a mí, dan testimonio de que hubieran estado haciendo lo mismo que los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo lo mismo que los profetas, declarando condenando su hipocresía. Lo mismo que hicieron los profetas estaba haciendo Jesús, ¿sí? Diciéndoles que ellos eran hipócritas, que estaban rechazando la palabra de Dios, que no estaban, ¿sí? Que no estaban siguiendo la ley como deberían, no tenían su corazón circuncidado, y ¿qué hicieron? Se enojaron. Si ellos hubieran estado en el tiempo de los profetas, hubieran hecho lo mismo, porque los profetas estaban haciendo lo mismo que Jesús hizo, y Jesús estaba haciendo lo mismo que los profetas hicieron, ¿sí? Y dice, por lo tanto, ustedes dan testimonio que son hijos de ellos, ¿sí? O sea, hubieran andado haciendo lo mismo, porque lo que ellos hicieron es lo mismo que yo estoy haciendo, decirles la verdad. Vemos el argumento de Esteban en los siguientes versículos de Hechos 7. Bueno, vamos a leerlos. No tenemos mucho. Hechos 7. Sí. 51. Dice, como vuestros padres también ustedes resistieron al Espíritu Santo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Lo mismo que les está diciendo Pablo, lo mismo que les dijo Jesús, lo mismo que dijeron los profetas en su tiempo. ¿Sí ven? Entonces, la lección que aprendemos acerca de Israel es que ellos realmente eran de dura cerviz. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Nínive, un pueblo pagano, se arrepintiera con un mensaje tan corto por medio de un judío que ni siquiera los quería ver salvos? Jonás. ¿Sí? Que nada más ni siquiera les dijo arrepiéntanse, les dijo en 40 días van a ser juzgados. Y ya. Y se arrepintieron. Y Dios los perdonó. Y Jonás se enojó por eso. Y le dijo, yo ya sabía que tú ibas a hacer eso, por eso no quería decirles, por eso no quería compartirles. ¿Sí? Se les dio la ley, se les mostró el Mesías y lo mataron. Se les dieron los profetas y los mataron. ¿Sí? No guardaron la ley. De esto habla Pablo en este capítulo. El punto de Pablo es que el juicio de Dios es justo cuando viene sobre los gentiles debido a su desobediencia, y es justo también cuando viene sobre los judíos debido a su desobediencia. Recuerda que la conclusión está en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Eso es a lo que él quiere llegar. ¿Sí? Mostrar que tanto judío como gentil, más bien tanto gentil como judío. Lo digo de esa forma porque para el judío el gentil ya sabía, para el judío el gentil ya estaba condenado, pero él era el que no, ¿sí? Entonces el punto de todo esto que Pablo está haciendo y diciendo es para mostrar que tanto gentil como también el judío que se enorgullecía así de lo que tenía y todo eso,
estaba bajo el juicio de Dios. Era merecedor de la ira de Dios y todos estábamos bajo pecado. No teníamos excusa ante el juicio de Dios. Esteban estaba condenando a Israel incrédulo a pesar de estar circuncidado en la carne y que esa circuncisión era una señal del pacto que Israel tenía con Dios. Pero no importaba cuando se trataba del juicio o de lo que es correcto e incorrecto. Porque Romanos 2:11 nos dice que no hay acepción de personas. ¿Sí? ¿Dónde lo dilapidaron? ¿Dónde qué? ¿Dónde lo apedrearon? Sí. ¿Sí? Sí, despuesito de eso lo apedrearon. Entonces, para este punto el judío se pregunta, entonces si el juicio de Dios es justo e Israel no pudo cumplir la ley, ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Qué pasa con la circuncisión? ¿Significa algo? Y la respuesta a esas preguntas las dará Pablo más adelante en el libro. Versículo, mira, ya me tardé un chorro. Ya llevamos 1 hora, 1:05. Vamos a tratar de hacerlo rápido esto. Versículo 26. Sí, porque sí quiero acabar hoy. El capítulo 2. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es importante saber a quiénes les habla. ¿A quién le está hablando? Judíos, ¿ok? Porque estos versículos son los que se usan para decir que eres Israel. Luego te dicen, todos los requerimientos de la ley son también para ti. Y eso no es verdad. No estamos bajo la ley. Tenemos una posición correcta ante Dios por gracia. No dejes que te pongan bajo la ley por una mala lectura de Romanos 2. ¿Sí? Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es lo que dice acá. Versículo 25. Eres cortado del pacto. Entonces, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Para qué fue dado el pacto de la circuncisión? ¿No fue como señal de la separación entre el pueblo de Dios y los gentiles paganos que desobedecían la ley de Dios? Era para separarlos. Israel se supone que debía de ser una nación de gente obediente. Circuncidados no solamente en la carne, sino en el corazón, en obediencia a Dios. Abraham mostró eso cuando se le pidió que sacrificara a su hijo y por su fe estuvo dispuesto a hacer esa obra, teniendo en cuenta que aquel que le dio la promesa era también capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos. Hay personas que leen este versículo y te dicen, ahí está, eres Israel, ¿sí? Tú que no eres circuncidado, o que no, tú que eres incircunciso, si guardas las ordenanzas de la ley, ¿qué nos dice Romanos 3:20? Que ningún ser humano ¿qué? Será justificado por las obras de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sí? Y dicen, ahí está, ya ves, tú puedes ser Israel. Pero recuerda, ¿en qué tiempo está hablando? ¿Pasado, presente, futuro? Pasado. ¿Sí? Déjeme brinco aquí algo. El que gentiles guardasen ordenanzas de las instrucciones de Dios y fuesen bendecidos era parte del pacto de Dios con Israel. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pablo dice, si la incircuncisión hace lo correcto, no son bendecidos, no merecen tener una bendición. Y un ejemplo muy famoso es una mujer de la Biblia llamada Ruth. ¿Se acuerdan? Ella era moabita. No era judía. Y por honrar a su esposo, que era judío, al pegársele a su suegra, que era judía, que recibió por parte de Booz bendición. Y fue por causa de lo que, ¿se acuerdan que se lo encuentra a... Ya no me voy a meter en detalles de aquí de Ruth, iba a meterme aquí a leer tantito de Ruth, pero si ustedes leen el capítulo 2, Ruth va a recoger espigas al campo de Booz, exactamente de acuerdo a la ley. La ley que está en Levítico 23-22, ahí es donde dice que se dejara tantito para el pobre y para el extranjero. Entonces ella va y empieza a recoger esto. Booz llega y se pregunta ¿quién es esa? Y le dicen esta es la tal persona, y luego se le acerca, le dice aquí quédate, recoge de mi campo,
al agua con mis sirvientes, toma de ahí, porque he oído lo que con tu suegra, que era judía, ¿sí? Entonces la está bendiciendo porque esta mujer moabita, esta extranjera, ¿qué hizo? Bendijo, honró a la nación de Israel, ¿sí? A un judío. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que interesante en cuanto a esto. En cuanto a... Ella se apegó a la ley, ¿verdad? Sí, o sea, estaba cumpliendo parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Un ejemplo de lo otro, maldeciré al que te maldijere, está Edom, los hijos de Esaú. ¿Sí? En Abdías habla acerca de juicio hacia Edom. ¿Sí? Y por decir, Malaquías termina diciendo a Esaú odié o repudié, ¿sí? Pero a Jacob amé, o a Israel amé. Y está hablando de la nación y lo que hizo, ¿sí? Maldijo, atacaba, siempre se lo oponía al pueblo de Israel. Los israelitas venían para ir a la tierra prometida, en vez de ayudarlos, exactamente, salió y les dijo que no. Le decían, danos chance, vamos de a pasar pasar, por tu tierra. Y él, al contrario, les hizo la guerra. Sí, les dice, si se pasan ustedes, si se meten a nuestra tierra, les vamos a llegar con todo y les vamos a matar. Incluso ellos decían, el pueblo de Israel decía, no vamos a agarrar nada, no vamos a tocar nada, nada más queremos pasar. No, y eran hermanos. O sea, Esaú y Jacob eran hermanos, y las naciones que descendían de ellos eran naciones hermanas. Y ahí dice, tu hermano. Tu hermano, exactamente. Dice tu hermano. Y en la ley les dice, no vayan a atacarlos, no los ataquen, ámenlos porque es su hermano. Sin embargo, a Esaú o a Edom no le cayó bien eso, que Israel, el menor, ¿sí? Estuviera por encima de ellos. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo con Ruth y también con Esaú, de bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Y ahí está. No será tenida la incircuncisión, por así decirlo, de Ruth, o sea, el que no es parte del pueblo de Israel, como circuncisión, o sea, como no que sea circuncidada a ella, sino los beneficios de la circuncisión, como bendición, y etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme brinco ya estas cositas. Bueno, vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento con la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Se acuerdan? Con Elías. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Este es Lucas 4, 25, 30. Esta es otra gentil. Vamos a Lucas 4, 27. ¿Podríamos irnos? 4, 27. Sí, 4, 25, perdón. Ahí va. Vamos a de Lucas porque aquí dan dos ejemplos. Podríamos irnos a las respectivas historias en Reyes, pero fíjense. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había ¿dónde? En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. ¿Por qué había sido cerrado el cielo por 3 años y 6 meses? Que Elías había orado. Ahora, no fue nada más porque a Elías le plació de que... Porque estaban bien mal. De hecho, hay una ley, no me acuerdo exactamente la dirección, pero en Deuteronomio dice, si se van tras dioses falsos, voy a cerrarles los cielos, no va a haber lluvia. Pues en las maldiciones de Deuteronomio 28, ahí dice. ¿Sí viene esa ahí? No, yo me acuerdo que estaba bien así específica, no me acuerdo si es esa en Deuteronomio 28, pero bueno, está en Deuteronomio, pues puede ser el 28, hay que revisarlo. Pero les dice eso, y lo que estaba haciendo Elías era declarar juicio que venía en la ley. No nos dice exactamente si es porque él vio la ley, pues debió haber sido así, y Dios le dijo, ve y dile eso al rey, debió haber sido así, obviamente. Pero Elías, das de cuenta que nada más se introduce así. Entonces Elías Tisbita se presentó ante el rey Acab y le dijo, en el nombre de Jehová, entre cuyo nombre me paro, algo así dice, te digo a ti que esto va a pasar, ¿sí? O sea, no tenemos un previo donde dice, y Dios le dijo a Elías que fuera, pero pues obviamente así era con los profetas, Dios le decía, le daba palabra. Sí. Entonces vemos dice,
que el cielo fue cerrado, ¿por qué? Por idólatras. ¿Quién había sido idólatra? Dice, y había muchas viudas en Israel cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en la tierra, pero ninguna de ellas, ¿de cuáles? De las que estaban, les fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, gentil. Y muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino el judío. ¿Qué onda? También alcanzaba a los gentiles, ¿sí? Si ellos se portaban bien o buscaban, si te fijas bien, él buscó a Eliseo. O sea, como mostrando de que, ok, pues, ¿sí? Tú sabes o tú estás por encima. Ruth se inclinó ante vos, ¿sí? Ella, la viuda de Sarepta de Sidón, bendijo o sí sirvió a Elías, ¿sí? Si te das cuenta, ves ese patrón, gentil, otra nación bendiciendo a Israel, bendiciendo a judío, y lo que pasaba era, ¿qué? Bendición para él, ¿sí? Muy, muy interesante. Entonces, se cumple lo que vemos aquí, que la incircuncisión de ellos le venía a ser como circuncisión, ¿sí? Bueno, el punto que Pablo está haciendo es que no porque tengan la ley y estén circuncidados en la carne, significa que Dios no los juzgará por sus pecados o que sus obras no importan. Y que el punto o idea de Pablo en este capítulo y que continúa en parte del siguiente, del capítulo 3, es que habrá... Ok, ya regresamos. Entonces, versículo 27, a ver si se los voy a poder pasar. Voy a estar seguro de que se los voy a poder pasar. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo le dice a Israel, si el gentil que cumple la ley con la que se supone debías juzgarlo, entonces, ¿quién es el que está en mejor posición de juzgar a quién? Si Israel quebranta la ley, comete adulterio y asesinato, y luego llega un gentil que sabe que no debemos cometer adulterio ni asesinato, lo cual era la conciencia de bien y de mal, no que ellos tuvieran los 10 mandamientos escritos en sus corazones, sino que tenían la obra de la ley en sus corazones, lo cual era condenar, o una conciencia de bien y de mal. ¿Quién debería juzgar a quién? ¿Sí? Tienen una mejor posición para juzgar. Pablo les dice, no se trata de la señal del pacto, de la circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, lo que te hace tan importante no es que Dios te diera las tablas de piedra, sino el si las guardaste o no. Y si no lo hicieron, un gentil que sí lo hizo es digno de juzgarlos a ellos. Pablo quiere meterles en la cabeza que no se trata de la circuncisión en la carne. Ay, sí tengo un poquito de muchito, como 5 hojas todavía me quedan. Vamos a ver, voy a brincar unas cositas. Él ya les mostró que Dios los va a juzgar de acuerdo a su cumplimiento de la ley, y la respuesta de Israel es, bueno, pues aunque fracasemos en ese punto, en el de la ley, todavía tenemos la circuncisión. Y Pablo les dice que eso no les sirve si no cumplen la ley. Él está despreciando el pacto de la circuncisión, lo cual es revolucionario en la historia de Israel, y esto es algo que no les gusta. Si hubieran conocido la ley que les fue dada, se habrían dado cuenta de que no era su circuncisión en la carne la que les daba su posición ante Dios, sino la circuncisión interna, la que era representada por la externa, la cual Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión debido a su obediencia. Esa obediencia vino de un corazón dispuesto cuando Dios comienza una religión, o comienza el pueblo de Israel con todos los ritos, con todos los lo del templo, los objetos. Lo que sucedió es que las personas siguieron los rituales. Si se acuerdan de Isaías, donde dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nada más estaban haciendo las cosas por hacerlas, pero en realidad no lo hacían de corazón, no lo hacían con fe. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo no quiero sacrificios, yo quiero tu corazón. Cuando Dios comienza sí, ya lo dije. Estaban tratando de encontrar... Estaban ofreciendo los sacrificios, pero no tenían un deseo de corazón para hacer algo más que eso. Estaban tratando de encontrar lagunas en el contrato, por así decirlo. Cumplían la ley excluyendo lo que era correcto. ¿Cómo hicieron eso?
Lo hicieron porque no tenían esa circuncisión interna. Deuteronomio 10:12, anótenla ustedes, Deuteronomio 10:12 al 18, es lo que vamos a estar leyendo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que Jesús citó en su ministerio terrenal, cuando él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. No era un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. Deuteronomio, del versículo 13, de Deuteronomio 10. Vamos a ir para que lo vean. Deuteronomio 10:13. Dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios requería que se le amara con todo corazón, mente y alma y que se cumplieran sus mandamientos. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis. ¿De qué los acusó Esteban? Y de incircuncisos de... Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Esto es ¿saben qué es cohecho? Es como mordida. Soborno, exactamente. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Que dice esto, que Dios los juzgará si no guardan la ley. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón, es lo que les dice, no solamente hagan la ley, sino amen hacer la ley. Amen a Dios, amen sus caminos, porque Dios los juzgará a ustedes y al extranjero, y amará al extranjero tanto como a ti. Ya lo vimos con Ruth. Si no cumple la ley, este es el mismo punto que Pablo está haciendo en Romanos 2. Dios es un Dios justo y la circuncisión no es en la carne, sino en el corazón. La circuncisión del corazón es hacer más de lo que la ley demanda. Esa es la circuncisión del corazón, ¿sí? Sin embargo, el pueblo de Israel solo guardaba la letra de la ley. Estaban haciendo exactamente lo que la ley decía, excluyendo los caminos de Dios. Un corazón circuncidado separa el corazón pecaminoso que trata de ganar la posición de Dios, la posición ante Dios, al mismo tiempo que persigue sus propios deseos egoístas. En otras palabras, hago las cosas para que me lo reconozcan, para tratar de ganarme la bendición de Dios o una posición ante Dios, pero en realidad no siento hacerlos. En realidad no está en mi corazón hacerlo, ¿sí? Lo estoy haciendo nada más para obtener reconocimiento de los demás y de Dios, ¿sí? Por cumplir. Ajá, por cumplir. Hoy en día cristianos se preguntan, ¿es pecado si hago esto? Y no debería de ser una pregunta eso. No deberías de estar tú diciendo, ¿es pecado si hago esto? No deberías de estarte preguntando esto. Si realmente estás procurando hacer lo correcto, ¿por qué llegar al punto de preguntarte, ¿será pecado si hago esto? ¿Sí? No deberías de estar tan cerca de ello como para preguntártelo, ¿sí? Deberías de estar tan lejos como sea posible del pecado y ser un representante de lo correcto. No debería de haber duda alguna de que lo que haces es pecado o no, de si lo que haces es pecado o no. Pero personas que están tratando de vivir de acuerdo a un mandamiento dirán, ¿qué es exactamente lo que el mandamiento dice? ¿Sí? O sea, a ver, dime exactamente lo que... Yo sé que, a ver, tengo Dios quiere que dime exactamente lo que Dios quiere que haga y ya ahí no me salgo de ese límite y voy a llegar hasta lo más que pueda para no tratar de quebrantar ese límite o ese mandamiento, ¿sí? Eso no es un corazón circuncidado. Eso no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, cosa que estaban haciendo, ¿sí? Vemos un ejemplo, no me acuerdo en dónde está, creo que es en Mateo, donde dice que los judíos le decían a las personas que le ordenaban a las personas que no, si querían no honraran a sus padres, sino que el dinero que tenían, si lo dieran en ofrenda y dijeran, no, pues es que esto es para Dios, ¿sí? No te puedo honrar porque pues esto es... Porque ya lo di al templo. Exactamente. Y cositas así que hacían y decían. Y hacían de que los mandamientos del hombre, perdón, las tradiciones del hombre, mandamientos de Dios. Como en el Shabbat también hacían muchas trampas. Sí, hacían muchas trampas. Distancia y de que no debo de
me muevo nada más para Ah, sí. Sí, le buscaban lagunas a la ley. La ley. cumplir. Exactamente. Y eso no era lo que Dios quería. O sea, pues se desviaron completamente. Tratan de acercarse lo más posible al límite sin pasarlo. Y eso es quebrantar la ley. Porque eso no es lo que la ley dice. La circuncisión del corazón separa el corazón pecaminoso del corazón obediente. La circuncisión del corazón es separar la carne de tu corazón, tus deseos egoístas y obedecer a Dios con lo que haces. Hay 613 leyes y puntos el corazón circuncidado piensa de esta manera. Hay tantas leyes, hay 613 leyes y hubo cosas que probablemente no se cubrieron, ¿sí? en eso, pero pues yo lo voy a cumplir, yo voy a hacer lo correcto, a pesar de que no esté cubierto por las 613 leyes. Yo voy a buscar hacer todavía lo correcto, aunque esto no lo cubra. ¿Sí? ¿Sí me explico? Exactamente, hacía más de lo requerido, hacía más de lo que se le estaba pidiendo. Trato de pensar en algún ejemplo. Pero bueno, haz de cuenta, estas 613 leyes cubrían pues muchas cosas, ¿sí? Pero imagínate que no cubriera algo, esta ley, alguna ley de estas 613, y pues no tengo una ley que me diga que esto está mal, pero es incorrecto. Pero pues como no hay una ley, pues entonces le hago. Eso no es. El corazón circuncidado es, ok, veo esto que no está dentro de estas leyes, pero sé lo que es correcto, ¿sí? Sé que esto es correcto, así que lo voy a hacer. Y como aquí en el mundo de repente hay alguien que dice, o sea, esto no viene que es delito. Exactamente. Así le hacen mucha gente, o sea, dicen de repente. Ajá. No viene ahí, o sea, es como eso, ¿no? De que es como no viene ahí, pues sí lo puedo hacer, pero bien que sabes que está re mal. Que está mal. Pero como no está escrito ahí, se les peló, como quien dice. Buscan lagunas en la ley. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Eso es lo que un corazón circuncidado hace. Ve las leyes, ve que no se cubren unas, sin embargo sigue haciendo lo correcto, permanece haciendo lo correcto aunque no esté cubierto dentro de la ley. Se trata de hacer más allá de lo que se te pide. Pensarás, tal vez, eso no hace la ley aún más difícil, y eso es lo que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan de Mateo 5, 6 y 7? Donde dice, oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y la King James pone sin causa, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es importante que notes eso, o sea, el sin causa, sino Jesús se enojó con los judíos de su tiempo. La Biblia nos dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? O sea, es sin causa, no nada más por enojarte, sino enojarte sin causa, odiarlo sin causa. También nos dice en Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde? ¿Sí ves cómo es? Puede estar cumpliendo la letra, pero por dentro no estar circuncidado de corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les estaba diciendo, la ley debió enseñarles el camino correcto, sin embargo ustedes solo quieren guardar la ley y no entender lo que les quiere enseñar, lo cual era justicia, juicio y misericordia. El corazón circuncidado era algo que la ley enseñó en Deuteronomio 10 y que Israel no hizo. Es por eso que a pesar de que tenían la circuncisión en la carne, les era contado por incircuncisión. Regresamos a Romanos 2, ya vamos a terminar. ¿Hasta ahorita estamos bien? Sí. Ok, si no ahí va a estar el audio para que lo escuchen. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, la circuncisión, eres transgresor de la ley. Quebrantaron la letra de la ley, o sea, decían que no cometían adulterio y cometían adulterio, decían que no hurtaban y lo hacían. Un ejemplo sería Malaquías 3:8, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quebrantaron la letra de la ley, no la intención de ella, no la circuncisión del corazón, sino que
decía la ley, da tus diezmos, y ellos no lo hicieron. No era de que los daban y no lo hacían de corazón. Simplemente no lo hicieron. Entonces estaban ahí quebrantando la letra, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y con la circuncisión del corazón, ¿sí? Les dice, son transgresores de la ley con la letra de la ley y con la circuncisión. Estos judíos se gloriaban que su carne estaba circuncidada y por eso tenían un pacto con Dios, cuando en realidad la circuncisión debía ser una señal de la obediencia interna a Dios, y en su caso su circuncisión era algo completamente vacío, porque no estaban guardando la ley, porque la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si no, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿sí? No estaban cumpliendo Deuteronomio 10 al no circuncidar sus corazones, así que como resultado se condenaban aún más al apuntar su posición privilegiada por su circuncisión en la carne. Fueron hallados como transgresores de la ley y por la letra y por la circuncisión. Su orgullo y gloria en la circuncisión y la ley terminaron exponiendo sus errores, ¿sí? O sea, el que ellos estuvieran diciendo, no, pues por la ley, porque yo tengo este privilegio, porque yo tengo esta... no, ¿estás seguro? Porque la ley te condena. Bueno, si la ley me condena, pues la circuncisión, no tengo la circuncisión, eso es lo que vale, ¿no? Al final del camino. No, la circuncisión vale solamente si cumples la ley, ¿sí? Y solamente podías cumplir la ley cuando tenías un corazón circuncidado, cosa que no hiciste, ¿sí? Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos dos últimos versículos son los más problemáticos cuando se trata de las personas que dicen que tú eres ahora Israel o que estamos bajo el programa de Israel. Esto no está hablando de ti, ya que como estuvimos viendo este capítulo, habla una y otra vez de cumplir la ley y del no hacerlo y las consecuencias de ello. La circuncisión es en vano. Eso también es algo que menciona aquí en este capítulo. Esto no es lo que dice el Evangelio. Nuestro Evangelio no consiste en el cumplimiento de la ley de Moisés ni la circuncisión. Nuestro Evangelio es algo más excelente. Nos dice cómo los pecadores o los impíos pueden ser contados como justos a los ojos de Dios aparte de la ley. Algo foráneo en Romanos 2, algo que no está en Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, algo evidente hasta en este momento, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 28. Entonces hay personas que dicen ya que el judío lo es en lo interior, significa que cualquiera puede hacerlo internamente. Ya te mencioné que eso no está hablando acerca de eso, sino que del judío que lo es, el judío verdadero es el que lo es en la carne y en el interior, ¿sí? El que está circuncidado en la carne y el que está circuncidado en su corazón. Ese es el verdadero judío. No me voy a meter en la explicación que ya tenía aquí, porque nos va a tomar más tiempo y ya van a dar las 8. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. En Romanos 9, Pablo vuelve a hablar acerca de Israel. Bueno, esto ya te lo dije, la mayoría de los pasajes que se malinterpretan son los que le hablan a Israel. A ver, ¿a dónde me puedo ir? Voy a brincar esto. Ya les dije esto de que no todos los que son de Israel, descienden de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se le llama descendencia. Bueno, bueno, aquí lo que está haciendo Pablo es el mostrar o el reducir el alcance de lo que es un judío, ¿sí? Un judío no es solamente el que es nacido judío, sino el que es nacido judío y el que está circuncidado en el corazón. Ese es el verdadero judío. Romanos 9 habla acerca de eso, de cómo había dos Israel. El Israel incrédulo y el creyente. ¿Cuál crees que se llevó las promesas? El creyente, ¿sí? Y habla acerca de esto en Romanos 9, de cómo Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac.
Pero ¿cuál fue el que se la llevó? Isaac. Pero ambos eran por la carne. Ambos eran nacidos de Abraham. Vamos a otro, después te da otro ejemplo. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, ambos nacidos de la misma mujer y del mismo hombre. Pero ¿quién se llevó la promesa? Jacob. Pero los 2 eran hijos de Abraham. Y es lo que dice, no se trata de si eres hijo de Abraham por la carne o no, ¿sí? Sino de la fe. Entonces, hay lugares en la Biblia en los que Dios reduce su alcance de personas basado en quién escoge. Cuando Dios escoge darle a su pueblo que por fe sigue al Mesías, así es como será. Ese es el remanente de Israel. Eso es lo que Pablo está tratando en Romanos 2:28, del remanente de Israel. Le está hablando a estos judíos que piensan que solamente por estar circuncidados en la carne o porque nacieron en una tribu van a recibir las promesas. Pablo les dice, así no está la cosa, ¿sí? Un judío no lo es exteriormente, sino interiormente. Juan el Bautista le dijo a los fariseos circuncidados en la carne, o sea, exteriormente, en Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar de hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Juan 8:39. Respondieron y le dijeron que nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, o sea, creeríais. Creerían. Se me metió tantito la Reina Valera. Él les hablaba a personas que sin duda habían nacido en la familia de Abraham, sin duda estaban circuncidados en la carne, y que Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham. No está hablando de la carne. Se refería a que si verdaderamente eran hijos de Abraham, herederos de la promesa dada a Abraham, harían las obras de Abraham. Juan 8:40, el siguiente versículo, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. Abraham escuchó la verdad, la aceptó, la creyó. Entonces no se trata de la carne, no se trata de ser del linaje de Abraham, sino de si querían recibir esa promesa sería por fe en el Mesías, por obediencia a lo que Dios les dijo que hicieran. Matar al Mesías sería desobedecer la ley de Dios. Me voy a brincar esto porque sí, es detalles, pero son detalles, pero una hoja más, nada más. Esta lección de Pablo que Pablo da en Romanos 2 no es algo nuevo que se sacó de la manga. ¿Sí? Él no está diciendo, la iglesia ahora reemplazó a Israel. Esto es algo que Jesús vino a hacer durante su ministerio terrenal y algo que los profetas procuraron hacer, el identificar y lidiar con los israelitas pecadores para recibir las promesas. Pablo está señalando qué significa ser un verdadero israelita, no duplicidad, ¿sí? De que digo una cosa y hago otra, no hipocresía, sino amor a Dios, tratando de cumplir la ley, y cuando fallaban pedían perdón y ofrecían el sacrificio que la ley decía y que Dios demandaba, que Dios pedía. Eso es y hace un verdadero israelita, ¿sí? El hombre de fe hace lo que Dios instruye. Él va a retomar esta conversación en Romanos 9, 10 y 11, donde identifica al judío verdadero como el remanente. Estos 3 capítulos responden la pregunta, ¿qué le pasó a Israel? Era algo que les estaba mencionando hace ratito. ¿Qué hay con todas las promesas? ¿Qué les pasó a todas estas promesas? Si es verdad lo que Pablo está enseñando de que Israel también es inexcusable y será responsable de la misma manera que el gentil de sus obras ante el juicio de Dios, y que si no hicieron el bien, tendrán la justa ira de Dios en su contra, entonces, ¿qué onda con todas las promesas que Dios les hizo? ¿Sí? Él sigue siendo fiel, se las va a cumplir. Exactamente. ¿Quiénes las reciben? Ese es donde cambia, ¿sí? Él sigue siendo fiel. Exactamente, esa es la clave. Dice, y Pablo hace el caso en Romanos 9, 10 y 11, que las personas que reciben las promesas son aquellos que confían en el Mesías por fe. Estos son el remanente de Israel. Pero en Romanos 2 te deja colgando, ¿sí? Como que te deja ahí, ¿sí? Y responde o retoma este tema en Romanos 9. Y la circuncisión es la del corazón, ¿sí? La que no se ve. No en letra, no en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él estuvo condenando a aquellos que buscaban el placer de los hombres, la gloria de los hombres, que buscaban agradar a los hombres y no a Dios. En Mateo 23, Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran lo que los fariseos enseñaban, pero no lo que hacían. ¿Sí se acuerdan de eso? Hipocresía.
Mateo 23:3. Eso es donde les dice eso, en Mateo 23:3. Porque dicen y no hacen, dice. Se pueden leer en Mateo 23 básicamente las mismas cosas que... Mateo 23 es donde Jesús está condenando a los fariseos hipócritas. Se puede leer básicamente lo que está en Romanos 2 en Mateo 23, donde Jesús condena a Israel por enseñar la ley, pero no hacerla. Y les dijo que eran hipócritas. En Mateo 23:23 les dice hipócritas, ¿sí? Dice, ¿cuál es su punto? ¿Cuál es el punto de Jesús? El obediente a la ley no es el que solamente cumple las cosas exteriores, sino el que también las hace interiormente, o sea, las cosas interiores. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 2, 28, 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. Básicamente lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 23. Entonces Romanos 2 no está hablándote a ti. No hemos llegado a la parte donde se introduce nuestro tiempo, el ahora de Romanos 3:21. Pablo está identificando su caso histórico donde comienza con los gentiles, luego con el programa de Israel y dice todos están bajo pecado, todos están condenados y finalmente revela el evangelio comenzando en Romanos 3:21. Pablo no está tratando de ponernos bajo la ley o busca que nos circuncidemos. Lee el libro de Gálatas que ya estuvimos estudiando. Ese era el asunto. Pablo sí menciona algo acerca de nosotros y la circuncisión en Filipenses 3:3 y Colosenses 2:11. Sin embargo, no es una hecha en la carne y no está hablando de la misma circuncisión del corazón que habló la ley. La circuncisión que tenemos no tiene que ver con la ley. Es una separación del viejo hombre, de la carne, ¿sí? Del cuerpo y los pecados de la carne. Esa circuncisión no causará que cumplamos la ley. Es una separación en la que ahora tu identidad está en Cristo. Al terminar este capítulo, recordemos que el punto de Pablo es que nadie escapa del juicio de Dios, ni judío ni gentil. La circuncisión y la incircuncisión, todos son responsables ante el juicio de Dios. Y aunque tengas las señales físicas del pacto, la circuncisión en la carne, no significa que serás salvo ante Dios, porque Él juzgará el corazón. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que se trata esto último. Él va a juzgar el corazón. Si no estás circuncidado en el corazón, hablándole a los judíos, que la mayoría de los judíos no estaban circuncidados de corazón, solamente estaban tratando de cumplir la ley por la letra, no les iba a servir de nada en el día del juicio. Sino que, como dice en el versículo 5 de Romanos 2, estaban solamente amontonando, atesorando ira para el día del juicio. ¿Sí? Entonces, de eso trata Romanos 2. Del juicio de Dios. Y también en el capítulo 3 empieza a responder unas cuantas preguntas Pablo que probablemente el judío se estaba preguntando. Estaba haciéndose de que, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda con todas mis promesas? Entonces, ¿de qué me sirve ser judío si de todo no voy a ser juzgado? Cosa que vamos a ver pues ya cuando lo veamos, cuando regresemos del break, porque vamos a tener un break, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a terminar en Romanos 2, qué bueno que sí acabamos. Nos tardamos hora y media, no estuvo tan mal.